Jueces para ti, Tim Keller, Introducción a Jueces. Lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro Dios. La persona que busca el poder está controlada por el poder. La persona que busca la aceptación está controlada por la persona a la que él o ella quiere agradar. Nosotros no nos controlamos. El Señor de nuestra vida nos controla. Rebecca Malen Piper, Fuera del Salero. Vivimos y trabajamos en una gran variedad de dioses, no solo los de otras religiones formales, sino también los dioses de la riqueza, la popularidad, el placer, la ideología, el logro. Nuestra época se puede caracterizar por la frase que resume el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Jueces 21-25. Así que, a pesar del intervalo de más de 3 milenios, existen muchas semejanzas entre nuestra situación y la época del libro de Jueces que narra la historia del pueblo de Dios, Israel. Entre la época de Moisés y Josué y la de los primeros reyes, alrededor de 1200 a.C. Esta fue una época de pluralismo espiritual. La sociedad de Canaán, la tierra que Dios había prometido darle a su pueblo y donde ahora ellos estaban viviendo entremezclados con otras naciones. Fue una mezcla de gente creyente y pagana. Aquella fue una época en la que el pueblo de Dios se enfrentaba todos los días ante dos opciones: ver a Dios como su Señor o seguir el espíritu y las preferencias de su época. Esta es básicamente la historia de cómo fallaron en esa encomienda, de cómo constantemente se apartaban de conocer, amar y obedecer a Dios para hacer lo que les parecía bien ante sus ojos. Por esta razón, pues se puede descubrir como gente despreciable que hace cosas deplorables, y como cuentos perversos sobre personajes disfuncionales. Conforme la historia se desarrolla, incluso los héroes, los jueces, se vuelven cada vez más imperfectos y fracasados. Hacen muchas cosas abominables y sus esfuerzos tienen menos y menos efectos redentores. Es un cuento deprimente, y todo es historia. Por esta razón el lector será una y otra vez llevado a preguntarse: ¿qué hace esto en la Biblia? La respuesta es importante. Es el Evangelio. El libro de Jueces nos muestra que la Biblia no es un libro de virtudes, no está llena de relatos edificadores. ¿Por qué? Porque la Biblia, a diferencia de los libros sobre los cuales otras religiones se basan, no se trata de seguir ejemplos morales. Se trata de un Dios de misericordia y paciencia, que continuamente trabaja en y por medio de nosotros, a pesar de nuestra constante resistencia a sus propósitos. Al fin de cuentas, solo existe un héroe en este libro y él es divino. Cuando leemos esta parte de la Escritura como un recuento histórico de cómo Dios obra para rescatar a su pueblo y que no se lo merece por medio y en medio del desastre en el que su pecado los mete, entonces para nosotros se hace vivo en nuestros cerebros y corazones y habla a nuestras propias vidas y situaciones el día de hoy. Jueces no es una lectura fácil, pero al vivir en los tiempos en los que vivimos es una lectura esencial. Así que, ¿cuáles son los temas principales, o podríamos decir, las verdades sobre Dios, que el escritor de Jueces quiere que aprendamos y vivamos? A medida de introducción se enlistan 6, a las cuales debemos estar atentos mientras avanzamos. 1. Dios ofrece su gracia de manera incansable a personas que no se la merecen, que ni la buscan o que ni siquiera la aprecian después de que han sido salvados por ella. El libro de Jueces no se trata de una serie de modelos a seguir, aunque hay unos cuantos buenos ejemplos como Otoniel y Débora que están al principio del libro y no dominan la narrativa. El punto es que el único verdadero Salvador es el Señor. Jueces trata al fin de cuentas sobre la gracia que abunda para los más grandes pecadores. La gracia de Dios triunfará sobre las acciones más estúpidas. 2. Dios quiere el señorío sobre cada área de nuestra vida, no solo sobre algunas. Dios desea que Israel tome toda la tierra de Canaán, pero en lugar de eso, ellos solo limpiaron algunas áreas y aprendieron a vivir con los ídolos en medio de ellos. En otras palabras,
Ni rechazaban por completo a Dios ni lo aceptaban del todo. Este discipulado y compromiso en medios lo bosqueja el libro de Jueces como un compuesto imposible e inestable. Dios quiere que toda nuestra vida sea delante de Él y no solo una parte. 3. Existe una tensión entre la gracia y la ley, entre lo incondicional y lo condicional. En Jueces encontramos una contradicción aparente. Por un lado, Dios demanda la obediencia porque Él es santo. Por otro lado, hace promesas de compromiso y lealtad a su pueblo, su santidad y sus mandatos condicionales. Por ejemplo, haz esto y entonces yo haré esto. ¿Pasarán por encima de sus promesas? Por ejemplo, siempre estaré contigo sin importar lo que hagas. O, ¿sus promesas pasarán por encima de sus mandatos? Ponlo de esta manera. ¿Sus promesas son condicionales o incondicionales? Jueces es crucial, porque muestra que ninguna respuesta a esta pregunta es correcta. Casi todos los lectores del Antiguo Testamento toman una postura liberal. Seguro Dios siempre nos bendecirá con tal de que nos arrepintamos. O una postura conservadora. No, Dios solo nos bendecirá si somos obedientes. Jueces nos deja con una tensión, que ambas son verdad, pero que ni una ni la otra es completamente cierta y no resolverá la tensión. Pero es esa tensión la que impulsa la narrativa. Solo el Evangelio del Nuevo Testamento nos mostrará cómo los dos lados pueden ser y son verdad. 4. Existe la necesidad de una renovación espiritual continua en nuestras vidas aquí en la tierra y también una forma de hacer eso una realidad. Jueces nos muestra que la decadencia espiritual es inevitable y por eso la renovación espiritual se vuelve la necesidad continua. Veremos que se repite un ciclo regular de decadencia y restauración. Algunos de los elementos de esta renovación incluyen el arrepentimiento, la oración, la destrucción de los ídolos y la unción de líderes humanos. La renovación se da cuando estamos bajo el amo y gobernante correcto. La esclavitud se da cuando estamos bajo el amo o gobernante equivocado. Jueces es el mejor libro del Antiguo Testamento para entender la renovación y la restauración, mientras que Hechos es el mejor lugar del Nuevo Testamento para llevarlo a cabo. Observa, sin embargo, la manera en que los ciclos de restauración en Jueces se vuelven más y más débiles conforme pasa el tiempo, mientras que en Hechos se amplían y se fortalecen. Necesitamos un verdadero Salvador, al cual todos los salvadores humanos apuntan, tanto a través de sus defectos como de sus virtudes. Como lo señalamos anteriormente en el punto 1, la creciente magnitud del mal y del quebrantamiento dentro de la narrativa nos apunta a nuestra necesidad de un Salvador, no de modelos a seguir. Pero la decreciente efectividad de los ciclos de restauración y la decreciente calidad de los jueces nos apuntan al fracaso de cualquier Salvador humano. Los mismos jueces comienzan a señalarnos a alguien más allá de todos ellos. En Otoniel aprendemos que Dios puede salvar a través de todos en Débora, que Él puede salvar por medio de muchos en Gedeón, que Él puede salvar con pocos en Sansón, que Él puede salvar por medio de uno. Dios salvará al enviar al único. 6. Dios está a cargo, no importa lo que parezca. El tema más profundo puede ser el más fácil de perder. Muchas veces en Jueces Dios parece casi ausente de la escena, pero Él nunca lo está. Él obra su voluntad por medio de personas débiles y a pesar de personas débiles. Sus propósitos nunca se frustran pese a las apariencias. Los molinos de Dios pueden moler con lentitud, pero muelen extraordinariamente fino. Por supuesto, un libro de este tamaño no se puede tratar por completo con cada versículo de un libro del tamaño de Jueces. He interactuado con varias interpretaciones de algunos pasajes particularmente raros, complejos o controversiales. Uno de los más grandes problemas que el lector moderno tiene con Jueces, y Josué en concreto, y con el Antiguo Testamento en general, es la orden que Dios le da a Israel de echar fuera de su territorio a los habitantes de Canaán, en vista de que esta es una cuestión muy difícil y una cuestión que es la base de todo el libro de Jueces.
Me he extendido en algunos pensamientos en un apéndice que he titulado El problema de la Guerra Santa. A medida que avancemos, a veces señalaré tanto la estructura del libro como un todo, como a los episodios que se encuentran dentro de él. En el apéndice llamado Los detalles de cada ciclo encontrarás algunos recursos para ayudarte a ver un vistazo de la estructura general, quiénes fueron los diferentes jueces y de qué maneras fueron semejantes y diferentes. Y en el apéndice llamado Mapa de Israel, en la época de los jueces, hay un mapa que muestra todos los lugares donde sucede la acción clave. Pero sobre todo he tratado de dejar que la narrativa hable por sí misma. Las historias muchas veces son deprimentes y otras veces son impredecibles. He tratado de trazar las formas en las que se nos está apuntando a Jesús, el juez máximo, y en las que se nos muestra cómo vivir el día de hoy, vidas que lo honren y lo agraden en medio de nuestras sociedades pluralistas.